Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película que nos lleva a la reflexión sobre la justicia, incluso hacerse justicia por propia mano, para ser específicos. Me estoy refiriendo a esta película del secreto de sus ojos de Juan José Campanella. Y bueno, nos acompaña el día de hoy la maestra Griselda Muchategui. Querida Griselda, bienvenida aquí a Cultura del Derecho. Muchísimas gracias, Diego. Encantada de estar aquí con ustedes. A ver, vamos a empezar a hablar sobre esta película. ¿Por qué le llamó la atención esta película y qué relación tiene con el derecho? Correcto. Lo primero fue que una amiga mía, abogada también, me dijo un día que si ya había visto yo la película El secreto de sus ojos. Le dije que no. Me dijo, pues es imperdonable porque tú das clases de penal y manejas mucho esto de la temática de la cinematografía y la literatura en clases. Entonces yo te recomiendo que la veas. Entonces dije, pues algo debe tener la película y la vi. Y pues claro que tenía mucho que ver con mis materias, tanto de delitos como de criminología, o alguna vez que di sociología, dije, es que esta película tiene de todo. Entonces la vi, me encantó, me hizo sufrí mucho, estuvieron en juego todas mis emociones y mis sentimientos, y después la dejé guardada. Y luego se me ocurrió hacer un ejercicio con mis alumnos en donde al final hago una pregunta que es totalmente de elección, como esto que comenta Diego de hacerse justicia por propia mano. Y la sorpresa fue que los alumnos, pues claro, son pequeños universos y que pensaban totalmente diferente. Y la perspectiva de cada uno era totalmente distinta, entonces fue un ejercicio muy interesante. Por supuesto, lo hice antes de la pandemia en el salón de clases. Ahora, ¿qué elementos ya nos menciona que había dado clases, bueno, las materias referentes al derecho penal y también sociología? ¿Qué elementos psicológicos, sociológicos y jurídicos podemos rescatar de la misma? Muy buena pregunta. Bueno, encontré elementos sociológicos, la sociedad. En el caso de esta película dirigida por Campanella, lo que más me llama la atención es la sociedad argentina, porque hay que ubicar que esta película es argentina, que estuvo multipremiada y que destaca la forma de ser de las autoridades, de los fiscales en Argentina, la forma de ser de los policías, el investigador, las capacidades que tiene el investigador criminal de la observación, que para mí el punto relevante de la película es la capacidad de observación, que yo también les digo mucho a mis alumnos, sean observadores, fíjense hasta en el mínimo detalle de las cosas, y ahí vemos el concepto de la familia, del amor, las relaciones interpersonales, las relaciones laborales, los estratos sociales. O sea, le encontré mucho de sociológico. Psicológico a través de la personalidad, el carácter, el temperamento de cada uno de los personajes que están verdaderamente bien armados por el director de la película en una historia maravillosa, humana, dura, en donde vemos la agresividad, la violencia a la mujer, una violencia que es consecuencia del amor, de la pasión. Y veo también esto de la pasión en este personaje maravilloso que es Morales. Sandoval. Sandoval, que es una persona que le gusta mucho el trago, bebe mucho, pero cumple con su trabajo. Y no solo cumple, les ayuda a sus compañeros, porque él, gracias a la observación, les dice, mira, yo vi que en las cartas del asesino, él destaca mucho su gran pasión, que es el fútbol, y es de ahí que van al campo de fútbol y lo encuentran. Entonces, este hombre que maneja mucho la observación, que es una de las características fundamentales en el criminólogo, en el penalista, en el criminalista también, a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, aspectos jurídicos, todos, desde que empieza la película con un concurso de delitos, violación y homicidio, hasta todo lo que sigue a lo largo de la película, donde encontré amenazas, tortura, delitos cometidos por servidores públicos, corrupción, bueno, absolutamente todo, hasta la escena final que nos habla de otro delito. Otro delito. Platíquenos más de estos personajes, porque como bien lo menciona, el director nos
cada uno lo delineó perfectamente bajo un aspecto de personalidad, de reacciones que tienen, que se involucra uno con los mismos. Platícanos más allá de ellos. Correcto. Bueno, mis personajes favoritos son los dos protagónicos, Irene, una persona que va a ser jefa de estos hombres con los que ella va a trabajar. Irene, a la que le llaman doctora. Hay que recordar que en Argentina al abogado le dicen doctor, al abogado le dicen letrado, porque se supone que es la persona más culta de entre todas las carreras, cosa que en México todavía nos falta un poquito para llegar a ello, habrá que destacarlo, pero yo pienso que incluso programas como este hacen que los alumnos y los profesores se familiaricen con la cultura en general, no solo con la cultura jurídica. Irene tiene una visión muy importante de lo que es la justicia, y no se diga su compañero de trabajo, Espósito, Benjamín Espósito, que además se enamora de ella de él, pero que no pueden relacionarse sino muy al final de la película, cuando pasan varios años y se reencuentran. Pero lo importante de estos personajes protagónicos es que están convencidos de la culpabilidad de este sujeto que viola y mata a la víctima, a Liliana Coloto. Y resulta que el personaje antagónico, que siempre existe, que es este malvado personaje que viola a la chica porque la ama, allí se maneja el amor, la pasión y el odio. Entonces, a mí me llamaron mucho la atención, especialmente estos tres personajes, y después el otro, que es el observador, el inteligente, el bebedor, Sandoval. Pero hay otro, el malo de la película, y que aquí es el malo de la película, este jefe de ellos, que dice que los responsables del delito son dos albañiles a los que torturan, y que pues realmente lo hace como a veces actúan nuestros ministerios públicos. Parecería que cada vez menos, al menos tengo la esperanza de que eso sea así, y que con tal de cerrar un expediente son capaces de torturar a alguien para que confiese un delito que no cometió. Esto lo hemos visto desde la antigüedad, la Edad Media, etcétera, la cacería de brujas, etcétera. Entonces, este personaje es muy interesante porque a él no le importa la justicia, le importa cerrar un expediente y decir, ya tenemos al responsable, aunque no sea cierto. Y tan no es cierto que después, con la investigación que hacen muy en lo particular Irene y Espósito, llegan a la conclusión de que el responsable es otro sujeto y no los dos albañiles. Y esto lleva a que el malo de la película contrate como su guardaespaldas precisamente al responsable del delito. Entonces, esto nos habla de corrupción, de burla, y esa escena del elevador donde entran ellos dos y ven al otro tipo y además se abre el saco para que se vea la pistola. Bueno, es una cosa impresionante donde dice uno, la amenaza va a estar ahí siempre presente porque hay corrupción. Y esto justamente yo siento que los alumnos deben verlo, deben valorarlo para saber que ellos pueden estar en una situación similar. Referente a esta parte que ya nos platica sobre cada uno de los personajes, sobre los delitos que se llevan y que vemos a lo largo de la película, ¿es alejado de la realidad? Es decir, ahorita nos decía, son pocos ya los casos en los cuales se busca con la idea de cerrar un expediente o querer culpar a alguien que no es culpable. ¿Está alejado de la realidad esto, o incluso estos aspectos en los cuales existe corrupción, impunidad, o forman parte de las... Y además en Argentina, pero en México también lo podríamos entender, ¿no? Sí, efectivamente, Diego. Yo lo que veo es que lo que se ve en la película no es más que un reflejo de lo que hay en la sociedad argentina, en la mexicana, en la latinoamericana y en la mundial. Yo siento que todavía nos falta mucho. Esta idea de adoptar el sistema de justicia penal de los juicios orales, que a mí nunca me hizo gracia y que pues fue una imposición y sabemos de dónde viene y todo, y que es un sistema anglosajón, el nuestro no es un sistema jurídico anglosajón, sino romano, canónico y germano, pues es una imposición y ya lo estamos haciendo, y se decía que la idea era acabar con la corrupción y acabar con el rezago. Se está viendo que no. O sea, mientras sigamos siendo como somos los mexicanos, esto de la corrupción creo que va a ser un tema bastante largo. Sí se puede, yo no creo que sea imposible, pero no por imitar un sistema jurídico distinto de lo que es lo nuestro. Todavía seguimos viendo corrupción, vemos ignorancia, falta de sensibilidad en el Ministerio Público, en los fiscales. Y además hay un problema jurídico que hay que resaltar, al menos es mi opinión. En Argentina solo hay un código penal para todos los argentinos. En México tenemos 33 códigos penales por nuestro sistema federal, que es algo que yo
siempre he estado en contra de ello. Hay un código penal para Sonora, para Querétaro, o sea, 33. Luego para la Ciudad de México y uno federal. Los chicos batallan mucho con esto. De repente yo me he enfrentado a la situación de que en un examen profesional el chico no sabe si un ejemplo que el maestro del sínodo le pone corresponde al fuero común o al fuero federal. Y piensa, porque si un delito se comete en CEU es federal porque la UNAM es federal, pues no. Resulta que los delitos aquí que se dan dentro de CEU pueden ser más bien del orden común y solo si afectan a la federación a través de la UNAM serán federales. Esto se aprende en segundo semestre, pero llegan al 10º y algunos, no digo que todos, sería una tragedia, algunos no lo saben. En Argentina la cosa es un poco más sencilla en cuanto a esto del fuero. Vamos a un corte. Yo quiero dejar en el siguiente bloque el tema de la justicia, qué entendemos por justicia y cómo desarrollarla. Estás en Cultura del Derecho, no te vayas. Estamos de regreso en Cultura del Derecho. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y en Twitter como Cultura del Derecho, hablando de esta película, El secreto de sus ojos, con la maestra Griselda Mochategui, a quien fue mi maestra, le tengo mucho cariño y me da gusto tenerla aquí en el programa. Gracias. Entramos en esta figura de la justicia, ¿no? Incluso Ricardo Morales nos habla sobre un concepto de justicia. ¿Cómo pudiéramos entender la misma en la reflexión que nos lleva la película? Yo creo que es la pregunta más complicada y el tema más difícil. Yo creo que los propios profesores de introducción al derecho, de filosofía del derecho, de ética, de lógica, es en el tema que se atoran mucho porque es dificilísimo dar un concepto de justicia, una definición y delimitar algo tan grande a una breve definición a partir de unas cuantas palabras. Desde Justiniano, de Ulpiano y todo eso que aprendimos en derecho romano, en donde se dice que la justicia es dar a cada quien lo suyo, nos preguntamos qué es lo suyo de cada quien, o dar a cada quien lo que se merece y por quién está capacitado para saber si eso es lo que merece tal o cual persona. Entonces yo creo que ese es el tema más complejo de todo y se refleja aquí en la película, justamente porque aquí cuando se habla de hacer justicia se trata de encontrar al responsable del delito y aplicarle la pena que el Código Penal señala para ese caso. En esta situación concreta de la película, él comete 2 delitos que son violación y una violación además terrible y un homicidio de la misma víctima. Cuando Espósito le explica al esposo de la víctima que lo que merece este sujeto es la prisión perpetua, que sería la cadena perpetua que nosotros manejamos alguna vez, pues él se queda con esta idea y dice, bueno, eso sería justicia. Claro. Incluso el esposo de la víctima le dice, yo podría vengarme cuando ya lo dejan libre. Dice, pero ¿yo qué gano con darle 4 tiros? O sea, quisiera matarlo. Y ahí es donde empezamos a pensar si justicia será lo que yo, como afectada, indirecta o directamente, puedo hacer para restaurar aquello. Sabemos que no se restaura nada. En materia penal es imposible. Bueno, pero en esta parte en la cual, y nos lleva a este cuestionamiento sobre la venganza o la justicia. Exacto. Porque aquí me gustaría entrar, o sea, realmente darle a cada quien lo que le corresponde. Y si la autoridad no está dando lo que le correspondería, claro, ¿la venganza no sería una forma de justicia? ¡Uy, qué difícil! Pues ahora sí que todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra, pero lo voy a decir. Yo siento que en el caso concreto de la película, las autoridades no hacen lo que deben hacer. Y a pesar de que tienen muchos indicios de prueba, muchas pruebas, se van por el lado fácil. El agilizar el procedimiento para efecto de decir los responsables son otros, pero por lo pronto el que realmente es responsable, queda fuera de toda posibilidad. Y este hombre malvado se llena de soberbia para demostrar que él pudo comprar a la justicia, probablemente no con dinero, sino con actitudes. Y entonces es donde uno entra en esto de, bueno, si el aparato judicial no hace justicia, no llega a una sentencia justa,
¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Hacernos justicia por propia mano. Y ahí entra el tema también tan discutido actualmente aquí en México de la combi, el caso de la combi. Se suben 2 sujetos a robar a los pasajeros de una combi, si no me equivoco, en el Estado de México, probablemente Ecatepec, donde el índice de criminalidad es súper elevado. Y detienen al último ratero que se va a bajar y no lo dejan bajar y lo golpean y lo desnudan y todavía lo bajan de la combi y lo siguen golpeando. Y a los pocos días se dio el reporte de que había muerto en el hospital. Algunas personas dijeron, qué bueno, se lo merecía. Y ahí está ese concepto ideal que traemos todos en la cabeza de justicia, la gente del pueblo. A lo mejor un juez va a decir, no, pero eso no es justicia. La justicia la tengo que aplicar yo a través de una sentencia previo a un juicio, un proceso, etcétera. Y cada quien tenemos un concepto diferente. Entonces yo creo que quizá el hacerse justicia por propia mano sea una manera de llegar a la justicia, pero a la justicia que yo concibo, no a la justicia que está en las leyes, en el derecho, en la doctrina, en la jurisprudencia. Y en este caso de la combi, pues fue un problema muy delicado, donde algunos dijeron se les pasó la mano a los que golpearon al ratero. Pero ese ratero a lo mejor ya había robado varias veces, las autoridades probablemente ya lo sabían y no hacían nada. Entonces, ante la falta de justicia institucional, entra la justicia por propia mano, pero no es más que una regresión a esa primera etapa de la justicia de la que Castellanos Tena nos habla tan maravillosamente bien, de la justicia privada, el ojo por ojo, diente por diente, etcétera, que está en la Biblia, y luego se va evolucionando hasta llegar a la justicia divina, pública, institucionalizada, humanística y científica. Ahora, me gustaría esta otra cara de la moneda, la diferencia entre esta venganza, pero esta defensa legítima, ¿no? Que se conoce y que pudiera ser en ese caso una venganza justificable jurídicamente hablando, ¿no? Claro. Sí es justificable cuando la defensa legítima, que por eso, por cierto, aquí en México nosotros le llamamos legítima defensa, pero que en realidad debe ser defensa legítima. Había un profesor, Andrés Hernández Islas, un maravilloso maestro de penal que lamentablemente murió hace algunos años, y él decía, es que todo lo invertimos. En vez de decir defensa legítima, decimos legítima defensa. En vez de decir Corte Suprema de Justicia, decimos Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el inglés, que el vocablo que significa adjetivo va primero, aquí no. Entonces yo también ya me quedé con esto que usted muy bien dice, Diego, de defensa legítima. Si a mí me están agrediendo y yo me defiendo y mato, eso es una defensa legítima y no va a haber una punibilidad para mí, no se me va a aplicar pena. Pero en este caso, donde el esposo de la víctima se venga, ya no es justicia, ya es venganza. Viene ahora la pregunta, ya sé que me la va a preguntar, ¿y la venganza no será una forma de justicia? A lo mejor es una especie de justicia, porque ya que la justicia institucionalizada no hizo nada, pues él lo hace en lugar de la justicia verdadera. Es un caso difícil. Vamos a un corte, la verdad es que está muy interesante esta plática hablando sobre esta película del secreto de sus ojos con la maestra Griselda Muchategui, y regresamos aquí a Cultura del Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho hablando sobre esta película del secreto de sus ojos con la maestra Griselda Muchategui, entendiendo esto de la venganza, de la justicia por propia mano y unas reflexiones que seguramente a nuestro público le están llegando. Y quizá aquí me gustaría entrar a esta parte de esperanza. ¿Qué esperanza le podemos dar a las personas que nos están viendo frente a un sistema que precisamente no les está garantizando la justicia? Muy buen cierre para el tema, un tema que puede quedar abierto para que cada quien vea la película, la analice, tenga su propia opinión. Bueno, yo creo que cuando uno ve esta película queda uno desmoralizado. Se siente uno mal de pensar que en la vida real esto pasa, y sí pasa. Pero también nos deja abierta la posibilidad de lo que, por ejemplo, en esta película hacen los personajes protagónicos. Irene y Espósito no se conforman con que
hayan dejado libre al sujeto que saben que es responsable. Ellos luchan hasta el final por ello. Tan es así que al final él escribe una novela con todos estos hechos. Entonces yo creo que aquí el mensaje sería esperanzador. Decir, el hecho de que haya ministerios públicos corruptos, jueces corruptos, malos abogados, no significa que todo el derecho esté distorsionado, sea malo. Yo creo que el mensaje que les podemos dar a los alumnos es todo se puede. Ahorita que usted me formule esta pregunta, Diego, me acordé que una vez cuando yo trabajaba en reclusorios, di una charla para los custodios del reclusorio norte. Y me acuerdo que yo les estaba hablando del derecho penal y todo lo que dicen las teorías y todo, yo ilusionada, muy joven, y planteando un panorama bonito. De repente uno levantó la mano y me dijo, usted nos está planteando un panorama color de rosa, pero donde nosotros trabajamos, las cosas no son así. Y entonces dije, tiene razón. No sé qué me saqué de la manga, porque los profesores tenemos que sacarnos de la manga siempre algo para contestar y para decir que tenemos razón. Y si no la tenemos, pues admitirlo. Entonces le dije que él tenía razón, pero que yo lo que estaba enseñando era lo que el programa me indicaba en el reclusorio, de decirles lo que era el derecho penal. Ya lo que otros hagan con el derecho penal es otra cosa. Y yo creo que aquí pasa lo mismo. En la película vemos que no se hace justicia. Se la tiene que hacer por propia mano el esposo de la víctima. Pero yo creo que aquí podríamos rescatar que cada uno de nosotros somos capaces de hacer lo que está a nuestro alcance. Y por ejemplo, de la película yo destaco mucho esta capacidad que decía yo al inicio, la capacidad de observación. Si uno observa, ata cabos, utiliza uno el sentido común, puede uno llegar a conclusiones extraordinarias. Por ejemplo, el personaje de Irene es una fiscal joven, mujer, guapa, inteligente, y de pronto se da cuenta que en el interrogatorio que le están haciendo al responsable de los delitos, a ella se le había zafado un botón de su blusa porque había tenido una pequeña discusión con Espósito. Se le bota al jalarla él, se bota el botón y entonces cuando ella entra al interrogatorio, el violador la ve y ve que se le abre un poco la blusa y la mira muy libidinosamente. Ella se da cuenta y aprovecha esa pequeña circunstancia para provocarlo y entonces le dice a Espósito, déjenlo, este no es el responsable. El responsable de una violación de una mujer guapa tiene que ser alguien bien dotado y este es un alfeñique. Entonces lo provoca y él se levanta y muestra su miembro viril para demostrar que no es un alfeñique y en eso todos se dan cuenta que sí es el responsable. Y otra cosa que es muy interesante en la película es la escena de la observación de las fotografías, donde Espósito dice, vean cómo este sujeto se le queda mirando a la víctima del delito de una manera de deseo carnal. Y esto implica que él, en vez de poner atención en la foto, la está mirando a ella porque la quiere para él. Y ya el último detalle es cuando en esta observación que hemos visto, Espósito en la casa del esposo de la víctima, se da cuenta que hay una cortina cerrada que da una ventana al fondo de la casa y cuando ya regresa de visitar a este hombre muchos años después, se pregunta por qué esa cortina está cerrada, si es la que da al patio interior de la casa y se regresa y entra y se da cuenta de lo que pasa. Y lo que pasa es algo bien interesante que no les vamos a decir, ¿verdad, Diego? Claro. Para que vean la película. Allí se redondea todo. ¿Alguna reflexión con la que quieras cerrar? Alguna reflexión, que la película es extraordinaria, es para mí un instrumento didáctico muy importante, que yo los invitaría a todos, maestros, trabajadores, alumnos, a ver la película, a formarse una idea de lo que es la justicia y a que por un final triste no perdamos la esperanza de que la justicia existe. Muchas gracias, maestra, por haber estado con nosotros. Gracias, Diego. Encantada de haber estado aquí. Gracias y desde luego también gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan a una siguiente emisión. Desde luego síganos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura del Derecho y en Twitter como Cultura del Derecho. Que tengan buen día.